Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Freeway Podcast. En este capítulo tenemos el agrado de presentarles a Cristian Fogar. Cristian Fogar es una persona que ha impactado de manera muy positiva en la industria de la kinesiología deportiva, formando junto a Nicolás Cifuentes su centro KeyFit. KeyFit es un centro que sabe llevar a cabo la kinesiología deportiva mezclándola con el rendimiento humano. Además, tiene una particularidad muy entretenida, que es que saben muy bien trabajar con las redes sociales y con el marketing deportivo, llegando a colaborar con marcas de prestigio mundial. En este capítulo abordaremos su nueva sede, los KeyFit Headquarters, hablaremos del camino de la kinesiología de Cristian Fogar y también hablaremos de cómo él sabe relacionar el marketing con la industria de la kinesiología y el movimiento. Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Freeway Podcast. Ya pues, Pitu, bienvenido a The Freeway Podcast. Gracias. Ya habíamos hablado un poquito del preámbulo de esta idea, es un honor tenerte acá. Así que vamos a ir al grano. Como todos sabemos, te desarrollaste en la kinesiología hasta el día de hoy. Y como muchos de nuestros oyentes buscamos expresar anécdotas, historias y biografías de gente que vive de esto literalmente, ¿cachai? Que su trabajo es pensar desde y para la kinesiología y cómo tú obviamente lo has llevado a tu modo, que creo que tiene una parte característica que vamos a tocar durante este capítulo. Así que nada más que decir que saber cómo te metes en la kinesiología y cuántos años tiene esta trayectoria y cómo parte. Gracias por la invitación. Es mi primera experiencia en podcast, así que démosle nomás. La kinesiología, yo creo que ya deben ser más o menos desde que empecé a estudiar y desde que me titulé, ya han pasado un poco más de 10 años. Y el por qué la kinesiología fue en base a siempre haber sido muy deportista en el colegio y haber tenido muchas aptitudes e intereses con respecto a ciencias. Sin embargo, me movía mucho más todo lo que era la relación afectiva y la relación interpersonal. Entonces, por ahí, de alguna ayuda de mi hermano, me hablaron de esta carrera de la kinesiología que tenía ciertas, o sea, en totalidad bases científicas, ¿no? Pero que tenía mucho roce a la hora de poder tratar con gente, con personas. Así que ahí fue cuando decidí estudiar kinesiología y estudié en la Universidad Andrés Bello, del cual estoy muy agradecido porque fue de las escuelas como con campo docente súper fuerte, interesante y además eran generaciones sumamente transversales y súper numerosas en todo sentido. Después, todo una real sorpresa. Siendo muy inquieto y hiperkinético, nunca se me olvidar, estando en tercer año de universidad, a finales de ese año, tercer año de universidad, tenía ciertas dudas de la carrera porque era mucha clase, mucha teoría, mucha cátedra y poca práctica, poca vivencia real en terreno y para qué decir roces con pacientes, imposible. Así que fue como una pequeña crisis vocacional profesional y por ahí, siendo muy inquieto, me vi en la necesidad de poder ir a buscar ciertas oportunidades e indagar y terminar de confirmar si efectivamente era la carrera que quería estudiar. Y se me abrió una oportunidad de poder ir a observar, simplemente observar y escuchar en Clínica Meds con un gran kinesiólogo, Claudio Villagrán, que fue uno de los primeros kinesiólogos de Clínica Meds cuando partió y que además después, por coincidencia, fue uno de los rectores, directores de escuela de kinesiología. Y al estar ahí in situ en el día a día en Clínica Meds, en donde era nuestro ejemplo máximo, eran los pioneros y líderes inspiradores de todo lo que era la kinesiología, medicina del deporte, terminé de confirmar que efectivamente era la carrera y no paré nunca de absorber cierta experiencia de lejos, con mucha observación,
pero también poder haberme titulado en 5º año con ya algo de perspectiva de lo que significaba. Así que terminé la universidad. Efectivamente, terminado la universidad, pude trabajar un poco más de 3 años ahí mismo en Clínica Meds. Y después fue todo una súper sorpresa. Hay ciertas anécdotas entretenidas y que finalmente me llevaron a poder ir a buscar esta idea, una idea súper loca que nunca imaginé en lo que se iba a transformar realmente, pero que relacionaba la kinesiología y un poco también como con estas primeras ideas de lo que era el emprendimiento. Recuerdo perfecto de, claro, nunca haber escuchado esta palabra emprendimiento y también súper curioso de qué se trata el concepto de emprendimiento, cómo lo puedo linkear a la kinesiología, y por ahí un poco partió toda la idea loca y mi carrera de desarrollo con la kine. Buenísimo. Oye, Claudio Villarán, entonces, no sé, me imagino que es el mismo, pero fue mi director de escuela De la FINI. En la FINIS. Buenísimo, profesor mío de administración Sí, en kine. sí, un gran... Qué loco. Sí, no solo más allá de ser gran kinesiólogo, nosotros nos cagábamos la risa juntos después porque es realmente un osito de peluche, es muy noble, Sí. es muy cariñoso, muy sencillo. Es bondadoso. Exactamente. Mm. Tiene como su corazón abierto, es feliz con lo sencillo y se le nota en el día a día, y me siento súper agradecido de poder mirarlo trabajar, porque finalmente terminó de entregarme ciertos valores profesionales a la hora de no solo ser kinesiólogo, sino que también de cómo se vincula a nivel personal con la gente. Claro. Sí, yo en algo que creo que concuerdo, y es gracias a él y a su filosofía. En física tenemos harta gente de mi universidad y no es coincidencia, tampoco es preferencia, yo no prefiero a alguien por ser de mi misma escuela, pero sí coincide ese espíritu, como de descubrir, de ayudar al otro, de trabajar en equipo, y creo que él tiene harto que ver en eso. Qué bueno mencionarlo. Sí. Bueno, recuerdo. Bueno, tocaste tú mismo el tema. Está en tu inicio y escuchaste de emprendimiento. Muchos saben que es idea loca, me imagino que es Kifit. Después vamos a entrar vamos a ahondar más en eso. Pero creo que algo súper importante para nuestro proyecto de entrevista es eso, cómo decides emprender. Como que se dice que nadie emprende por recomendación, sino que a uno le nace. ¿Cómo cultivaste ese fuego? Fue como una reacción súper genuina, y para serte súper honesto, fue como casi que la posibilidad de escapar conmigo mismo y escapar un poco también. La carrera se me hizo súper difícil, no tenía muy buenos hábitos de estudio, sin embargo me fue bien, pero me costó muchísimo. Y después un poco esta oportunidad de poder aprender desde adentro de Clínica Meds con Claudio Villagrán y Jorge Vargas. Entonces, claro, ya llevaba 5 años un poco estando en el día a día en la kine, y un poco cansado de estar viviendo con mis viejos, y un poco cansado como estas ganas como de volver a despertarte natural y volver a hacer un poco nada, como... Y por ahí salió la idea de desemplearme y encontrarme con estos espacios más muertos. Y lo que me impulsó del punto de vista de la kinesiología, que coincide también como con un tema de resolución, como de crecimiento personal, también un poco como de estas ganas de como de cambiar un poco mi día a día, fue que me llamó la atención ciertos sistemas o procesos o modelos de servicio de kinesiología que eran tremendamente exitosos desde el punto de vista fisiopatológico, que se llama que el paciente efectivamente, el deportista, se recupera muy bien porque está en mano especializada. Va de un traumatólogo de hombro y se deriva y trabaja con Claudio Villagrán, que es kinesiólogo especialista en hombro. Entonces, el proceso efectivamente sucede en muchas altas exitosas desde el punto de vista clínico, pero consideraba de que
la verdad lo consideraba un poco fome, como súper jerárquico, algo muy tradicional, por decirlo de otras palabras, y por ahí se me ocurrió y un poco el impulso de también es querer escapar con algunas cosas personales. Dije, ¿cómo poder de repente hacer un tipo de kinesiología que sea algo distinto, que siga buscando este vínculo personal, que yo haya tenido un poco esta experiencia, pero que sea algo más disruptivo, que no por proponer algunas cosas te va a quitar profesionalismo, por el contrario. Sentí que había muchos espacios para poder inyectar cierta originalidad y autenticidad sin que dejara de haber profesionalismo, ni mucho menos que los procesos no se hicieran de manera exitosa desde el punto de vista de que el paciente se tenía que recuperar bien. Y en alguno de esos días, con espacios muertos, me acuerdo perfecto, en la casa de un amigo, tomándome una cerveza, salió la posibilidad de por qué no bajar unos colores o un logo, y no por querer hacer un proyecto de kinesiología, sino que simplemente porque había cierta necesidad de hacer algunas lucas y trabajar. Dije, ¿por qué no hacer el típico domicilio del cual estoy haciendo con ciertos pacientes que uno habitualmente tiene? Pero en vez de ir como Cristian Fogar kinesiólogo, de repente ir como con una propuesta, un loguito o algunos colores. Y por ahí me empecé a encontrar como con estas ganas y este amor que le digo yo como hacia la creatividad. Partió todo lo que fue Keyfit, en no solo su fonética, su nombre, los primeros logos y los primeros colores, como un poco imagen visual, como para que a quien yo iba a ver a domicilio finalmente se identificara un poco más por lo que estaba irradiando esta marca, este concepto, más que yo a nivel personal. Buenísimo. O sea, nace la necesidad de ponerle nombre a lo que sentía y estaba haciendo y tratar de bajarlo más a una identidad que tu persona, digamos. Claro, como para que hubiese una como entidad adicional a mi persona que lógicamente me diera más fuerza para poder enganchar a estos pacientes y que también el paciente, el deportista, sintiera que estaba vinculado a algo con algo más de sentido o con algo más de propósito, que siendo súper sincero, nunca supe realmente cuáles eran los sentidos y los propósitos de ese momento. Se fueron descubriendo en el tiempo, pero era un poco esta como simplemente idea loca de querer hacer algo distinto, no teniendo idea para dónde iba, pero de querer un poco cambiar ciertos sistemas o formas de cómo ir a ver ciertos pacientes. En ese momento 100% clínicos. Como, Ya, lesionado, agudo y... Claro, como que tuve buena escuela desde el punto de vista como de proceso y manejo de ciertas lesiones. Lesiones de baja, algunas de mediana complejidad. Nunca llegué a tener un muy buen manejo clínico como de lesiones de alta complejidad, que son alguna patología o procesos postquirúrgicos más complejos. Pero sí, estando ya en una escena y en un trato en donde hay como una relación de tratante-paciente clínico, sentía que como que había que inyectarle algo más, como para que el paciente, el deportista, el cliente no solo se recuperara bien, sino que en verdad lo pasara bien también. Entonces claro, por ahí sentí como, ¿por qué no hacer unos dibujitos, algún nombre y tratar de inyectarle algo más? Que después, muchos años, descubrí que era como estaba haciendo algo de marketing sin tener idea de lo que significaba el marketing, ¿cachai? Perfecto. Qué buena conexión esa para hablar después del marketing, que vamos a hablar en el segundo bloque, como te contaba. Y desde ese llevar tu marca a domicilio, o sea, ponerle marca a lo que ya estabas haciendo, digamos, ¿cómo nace estar en algún lugar físico? ¿Qué relación hay con TH Fit? ¿Que en algún momento se relacionaron? Como Sí. que las marcas conversan o conversaban, no sé. Empecé a tener este movimiento de domicilio y
me sucedieron dos cosas con el domicilio. Era como, si bien uno puede hacer uno puede hacer mucho con poco, es algo que yo aún hasta el día de hoy trato de trabajar conmigo mismo. Sentía como que sabía que se podía entregar mucho en el domicilio teniendo pocas herramientas, pero nunca estuve muy cómodo con la posibilidad de ir a domicilio y no contar con pequeñas cosas adicionales o un mejor infra, como este tema como de la camilla y como tu bolsito. Era un tema más bien personal, un rollo más bien personal mío, de que nunca logré entregar mucho teniendo poco. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? De repente puedo dar una alternativa como adicional o complementaria a ciertos pacientes que a lo mejor me podrían ir a ver una consulta. Y ahí fue como un pequeño primer salto a poder ir a subarrendar una consulta. Y empecé a subarrendar una consulta chiquitita, una oficina chica. Me imagino que tiene que haber sido como la típica consulta chica, como de 2x2, digamos, donde cabía una camilla. Una oficina. Claro, como un tipo de oficina que yo la adapté con una camilla, un pequeño escritorio. Y me empecé a sentir mucho más, y la subarrendaba, no sé, pues bueno, una mañana a la semana y después una mañana y una tarde a la semana, lo iba a ir subarrendando por horas. Entonces había algunos pacientes que de repente les quedaba cerca o les quedaba mejor ir y yo los recibía, y cuando los recibía yo me sentía mucho mejor. Claro. Y al yo sentirme mejor, lograba ver que había mejor adherencia y mejores resultados. Entonces, por ahí partió un poco la primera como pisada en mi propio lugar, en mi propio rincón. Y eso también fue avanzando con el tiempo hasta que en algún momento yo me conecto con Mirko Vakulic, uno de los socios fundadores de THFit. Es el socio fundador de THFit. Con Mirko siempre nos hemos conocido de toda la vida. Somos amigos conocidos a propósito del surf. Tenemos grupos de amigos muy cercanos que fueron los pequeños grupos de amigos surfistas que se atrevieron como de repente a ir a hacer viajes, un poco de fiesta y un poco de surf, y por ahí me fui involucrando en algunos de esos viajes, en estos grupos cruzados. Y claro, yo venía con este par de años de un poco de experiencia más bien clínica en tratamiento de lesiones, emprendiendo sin saber que estaba emprendiendo realmente. Como con esta idea de XFIT, como con este logo. Y por otro lado me encontraba con Mirko todo el rato conversando y confluyendo constantemente en lo que él estaba haciendo, que era mapear el entrenamiento. ¿Qué año estamos hablando? Eso fue del 2012 al 2014. Perfecto. 2012 al 2015. Diría que fueron como 3 años en donde cada vez que nos encontramos, conversamos y confluíamos cierta idea, él desde el lado del entrenamiento, kinesiólogo como desde el lado del entrenamiento, yo como kinesiólogo viéndole como un poco, o sea, dejándole ciertas como observaciones como el punto de vista clínico que yo había sabido y aprendido en MEDS. Fue como, en algún minuto creemos de que el entrenamiento con la kinesiología pueden que tengan mucha relación. Yo me acuerdo perfecto que en ese tiempo no había muchos proyectos que hicieran simbiosis real del entrenamiento con la kine. Entonces, siempre lo conversamos y en un momento dado, me acuerdo a finales del 2015, en un asado, compartiendo una de las tantas más conversas con Mirko, ¿cachai? Me dice, ¿sabes? Es que tengo ganas de repente... Bueno, Mirko venía haciendo muchas clases de entrenamiento funcional en las plazas, THFit, por eso se llama Training House Fit, porque partió en la casa de sus papás, después empezó a crecer y generó todo un despliegue bacán en las plazas, porque finalmente acercó como un poco la actividad física a plazas y un poco generar como esta cultura como de moverse en el barrio, en tu plaza. Fue súper potente y también él de repente dijo, ¿sabes que tengo ganas de armar mi espacio, un rinconcito, te tinca así,
de repente tú también te armáis tu rinconcito, entonces yo veo el tema del entrenamiento y tú de repente si hay gente lesionada, más tus pacientes, puedes ver tus temas como de lesiones. Y dijimos, bueno, ya, pues, démosle, vamos. Y el Mirko encontró una casa de la cual hoy día sigue siendo actualmente nuestra casa un poco matriz, que encontró esta casa en Escriba Balaguer con los Arcaya, en Vitacura, y la fuimos como amononando a poco. Típica, una primera pintura, un primer pasto sintético, una camilla, yo creo que ni rack había, un par de mancuernas, un par de elásticos, y el Mirko empezó con su movimiento de entrenamiento, yo ya tenía un poco de movimiento de paciente, y rápidamente te diría que a los 6 meses, 1 año, nos dimos cuenta lo fuerte y el impacto que le entregaba a la gente que iba, saber de que si yo entreno, me lesiono, puedo tener esta opción acá, y si yo me lesiono y estoy acá haciendo mi tratamiento, después puedo hacer un poco la mantención funcional o seguir progresando en mis objetivos con el entrenamiento acá. Entonces había una retroalimentación muy positiva. Y sí o sí uno de los pioneros, yo creo, en ese concepto. De los primeros en empezar. Sí, fue uno de los primeros que conectó bien el entrenamiento con la kinesiología, sí. Como de tener estas dos áreas que pudiesen conversar y pudiesen tener una misma línea, un mismo eje, como ir a buscar un mismo propósito. Que te repito, bueno, en verdad, seguimos descubriendo parte del propósito, pero yo me acuerdo de un gran ejemplo que vi, que fue uno de los pioneros, que, claro, uno era muy fuerte en el entrenamiento, muy dirigido al fútbol, en realidad, que era Fútbol Fit, que el fundador fue Daniel Darras, que hoy día es kinesiólogo de la selección chilena. Pero por un lado también vi un muy buen emprendimiento de kinesiología que intentó abrir el tema del entrenamiento, pero que se quedó muy fuerte en el tema de la kine, que se llamaba KMP. Sí, perfecto. Del Daniel. Pero claro, me atrevería a decir que kinesiología con entrenamiento así, en el mismo lugar, como fuertes, como con una simbiosis bien. Sí, fuimos como creo que los primeros, un poco como en ir a buscar esta propuesta distinta y al año, ya a los 2 años se transformó en un problema bueno, digamos. Y eso era 2015. Bueno. Partimos, claro, esa conversa cuando dijimos el vamos fue a finales del 2015, a principios del 2016, y no la pensamos mucho. El Mirko encontró esta casa, la fuimos a ver. El Mirko ya venía trabajando con sus socios, venía incorporando a nuevos socios, de los cuales son sus socios actuales, que es el Seba Montenegro con el Darko. Y fuimos a ver la casa y a ojos cerrados, a pura intuición, diente apretado, dijimos ok, vamos. Y a los 3 meses empezamos a remodelar la casa, a amononarla. Y abril te diría, del 2016, abril del 2016 empezamos a tener como las primeras contactos en esa casa. Qué increíble, qué interesante historia. O sea, como te decía, uno de los mensajes es buscar cómo se plasma una idea a lo terrenal, ¿cachai? Y entonces yo tampoco no sabía que la primera casa fue esa, la que todavía existe. Todavía existe. ¿Y todavía existen ambas marcas ahí? Ambas marcas, tanto TH Fit como Keyfit. Bueno, después durante los años, se partió chiquitito, ¿cachai? Como con una camilla, un espacio para cada área. La gente le empezó a gustar, pero claro, después con los años, hoy día actualmente existen ambas marcas y se nos dio la oportunidad ya hace un tiempo de que pudiésemos arrendar la casa de al lado, que también era otra anécdota súper bacán, porque teníamos algunos problemas con los vecinos porque el movimiento empieza a crecer y es un barrio residencial. Entonces la gente se empieza a estacionar, más el río, el entrenamiento, la música. Entonces la casa de al lado se pone en arriendo y dijimos, de repente averigüemos para saber si la podemos subarrendar y no se nos meta algún vecino residencial que básicamente le podamos seguir cagando la onda y el ruido y su vivir tranquilo. Claro. Y cuando llamamos, que llamé yo, me contesta la misma corredora de propiedades de nuestra casa actual. Perfecto.
Y le digo, Cristina, me acuerdo, Cristina, ¿cómo estáis? Pero qué raro, sí, pero si yo veo la casa, si es el mismo dueño. Y me dice, y yo le digo, ¿cómo el mismo dueño? Me dice, sí, ambas casas tienen el mismo dueño. Y ahí se me prendió la ampolleta y dije, en verdad esto no hay que subarrendarlo, ya que es el mismo dueño. Fue como inmediato y dije, está bueno, en el momento de repente para crecer un poquito y que una casa quede de entrenamiento y la otra casa kinesiología. Y se empezó a empujar para buscar un proyecto en donde ojalá el muro divisor de las casas bajara, reestructurar y rediseñar un poco los flujos de entrada y flujos de salida, como para poder ampliar un poco esta propuesta de entrenamiento con kinesiología. Y ambas marcas están funcionando Así como se planeó. así actualmente. Sí, son dos casas, digamos, con que hay un muro divisor que está abajo y que genera como una circulación un poco espontánea dependiendo de dónde vais, a qué área vais. Oye, la raja, qué buena historia. Sí. Vamos a cerrar así el primer bloque y ya después hablar de algo que a mí en particular me interesa mucho, que creo que lo hacen muy bien ambos, como tocaste TH Fit, pero nos vamos a enfocar en Kifit. Mirko está invitado, hay que ponerle fecha nomás, ya aceptó. Sí, feliz. Así que ahí hablaremos de eso. Pero ya tocar el marketing y la colaboración con las marcas, Sí. que yo creo que es algo que a ustedes les fluye mucho. Así que No está de más decir que yo, sin saber prácticamente nada de marketing, lo estábamos haciendo, pero no sabíamos que estábamos claro, haciendo pues marketing. fuiste estudiando. No de manera consciente. El Mirko es un gran invitado y un gran ejemplo porque entiende mucho de cómo desarrollar justamente ciertas... ¿Cómo comunicar? Claro, cómo comunicar y cómo poder inyectar algunos mensajes que vayan a ir a buscar como apoyo de marketing con ciertas marcas, porque en realidad ha sido un pilar importante justamente su proyecto con TH Fit. Atómico. Vamos a un pequeño corte y vamos a lo que es el marketing y comunicar. Bacán. Ya, estamos de vuelta. Ya habíamos hablado un poquito de lo que es Kifit desde su inicio. Tocar un poco el emprendimiento, que lo encontré muy interesante. Y ahora ya, yo creo que uno de los fuertes de tu proyecto, que es, más allá del marketing, la colaboración con marcas. Ahora, así se ve desde afuera. Creo que esta es una oportunidad para conocerlo desde adentro, que eres tú, ¿cierto? Con tu socio o socios, me lo voy a aclarar ahí. Y yo partiría por una de las grandes marcas que hoy en día está relacionándose con Kifit, que es Red Bull. ¿Por qué voy y le pongo nombre? Porque me gustaría, y yo creo que a muchos le encantaría entender, cómo tener una marca de un servicio escalo a colaborar con una marca de una bebida energética, que quizá el why es el mismo y por algo colaboran, pero ¿cómo se llega? ¿Cómo partió eso? Y de ahí podemos sacar todo lo que tiene que ver con comunicación, marketing y estrategia. Sí, y en verdad un poco la identidad de Kifit es que ha sido todo muy sorpresa, porque nunca se planificó ni se bajó una estrategia comercial que dijo, mira, partamos por acá y en 2 años más vamos a estar en este otro lado con esta otra marca. En realidad se fue dando de manera no orgánica, pero sí muy circunstancial. La verdad es que nunca se pensó y hoy día es totalmente sorpresa lo que lo hace ser solo buenos desafíos a la hora de hacerlo lo mejor posible y aprender también de cómo vincularse de buena manera con marcas, pues sobre todo con marcas que en verdad son súper potentes en desarrollos deportivos, ¿cachai? Como con algún atleta. Cuando nosotros estábamos partiendo con Kifit, yo venía a un colegio muy fuerte en el tema deportivo del St. George y el deporte escolar, los últimos años tengo recuerdos del colegio que el deporte escolar había crecido muchísimo en su nivel. El interescolar y los campeonatos de rugby, las fechas nacionales, el hockey. Me venía viendo que el deporte escolar crecía muchísimo. Hasta había una sección del deporte del Mercurio que se llama deporte escolar. Entonces,
estuve muy cerca a ese tema como del deporte y los valores que entrega. Entonces cuando yo estaba partiendo con Kifit dije voy a invitar un par de deportistas a que me vengan a ayudar y yo un poco también ayudarlos de vuelta con respecto a que si necesitan algo con respecto a sus lesiones, yo poder vincularme a ellos y entender un poquito más ya no solo el deporte escolar, sino que ya más bien una etapa universitaria e inclusive después en algunas etapas profesionales. Entonces invité a algunas atletas que hoy día, por esas cosas de la vida, sacó plata la Ignamont y algunas otras deportistas que tenían más bien relación con el surf, por la vinculación con Mirko, porque Mirko estaba muy metido en el tema del surf. Y cuento corto, empezamos a trabajar con 3, 4 deportistas que por coincidencia tenían ciertas relaciones con marca. Y cuando empecé a hacer ciertas cosas bien y empecé a tener ciertos resultados, el deportista no solo se siente mejor, sino que se está preparando bien para ciertas competencias y empiezan a venir ciertos resultados. Claro, empecé a decir como qué cosas hubieron distintas que estos procesos pudiesen andado mejor y con mejores resultados, y por ahí empezó a aparecer que estos deportistas, al tener una segunda casa en donde podían ir a entrenar, donde podían ir a hacer kine, donde podían hacer recuperación, donde podían simplemente ir a echar la talla y estar ahí y sentirse acompañados, nos empezó a poner en cierta como escena de marca. Entonces la primera marca fue Under Armour, y fue puntualmente porque ya Under Armour venía trabajando con TH Fit. Y hubo un caso puntual del Mago Valdivia, que cuando el Mago Valdivia vuelve de toda su carrera internacional, después de Brasil, se fue a España, Emiratos Árabes, y vuelve de Emiratos Árabes a Chile. Él firma contrato con Under Armour para ser uno de los deportistas principales de Under Armour. Y justo había un proceso de cuando él firma de que Chile estaba iniciando su proceso de clasificación al Mundial. No me acuerdo, creo que Rusia. Ya. 2014, creo, Rusia 2018. No me acuerdo, por ahí en esas fechas, pero claro, al firmar Under Armour con Jorge Valdivia y tener relación TH Fit, Kifit con Under Armour, el Mago Valdivia, con toda esta necesidad de poder prepararse mejor, dijo, bueno, de repente voy, además de mi entrenamiento en Colo-Colo, voy a entrenar para acá con ustedes, y empezó a tener estos contactos. El Mago Valdivia, teniendo toda la experiencia y un poco como de la escena internacional, dije, puta, parece que es un buen lugar, y él le comentó a su equipo médico kinésico de Colo-Colo que podíamos hacer ciertos trabajos en colaboración. Para nosotros trabajar con el Mago Valdivia era, puta, imagínate, un honor, era como todo un desafío. Y entre el Mago Valdivia y Under Armour se dio la posibilidad de poder empezar a formalizar este acuerdo con Under Armour, y llegamos a un punto en el que Under Armour nos pidió a nosotros, a Mirko, el Seba Montenegro y a mí, que nosotros le propusiéramos el plan del Mago Valdivia para el próximo año para Under Armour. Y ese plan resultó totalmente un éxito. El Mago Valdivia terminó 1 año y medio altamente competitivo, puta, con muy buenos hábitos, muy profesional, terminó jugando muy bien por la selección. Y por ahí partió el tema de las marcas. Bueno. Y nosotros de manera paralela estamos trabajando con un par de deportistas que por coincidencia eran atletas Vans. El Nico Vargas en surf, la Maca Pérez en BMX, la José Tapia en skate. Yo me apalanqué un poco de este proyecto de lo que se hizo con el Mago Valdivia, pero yo ya estaba aburrido un poco de lo tradicional, no quería seguir trabajando como con cosas que creo que no podíamos aportar, como el fútbol, que está súper como ya, súper... Sentía que habían otros deportistas y otros deportes que teníamos mucho que aportar, y si no había ido bien con este programa, como que podíamos entregárselos a otros. Y se lo empezamos a ejecutar al Nico Vargas, a la Maca, a la José, y eso de nuevo nos puso en escena de Vans. Y Vans me propone a mí como Kifit hacer una relación comercial para no posicionamiento marca, no marketing, sino que hacer un desarrollo deportivo de estos atletas, como deportes un poquito más
extremos o más outdoor, deportes que no están tan profesionalizados ni tan metidos como en la industria. Fue como, ¿cómo puede llegar a ser que si inyectamos ciertos desarrollos en ello, a lo mejor... Y ese proyecto con Vans también fue súper exitoso. Tuvimos como 3 años auspiciados por Vans, en donde el propósito principal era apoyar a estos atletas, acompañarlos, profesionalizarlos, y eso resultó muy bien, y ahí ya hubo como algo más de credibilidad a la hora para las marcas de decir, te parece que estos cabros igual hacen buena pega, son movidos, son súper inquietos, están ahí como donde... Y después de Vans viene lo que es Red Bull, lo que tú me mencionabas. Y con lo de Red Bull también un poco de lo mismo, como diciendo como así estos casos funcionaron, estos pilotos, estas metodologías de trabajo. Le habíamos hecho un par de eventos a Red Bull y a The North Face. Y The North Face con Red Bull en ese minuto habían trabajando muchas cosas juntos porque tienen ciertos deportistas compartidos. Y a propósito de haberle hecho como esta recuperación en estos eventos, se dio la posibilidad de conocer a la gente que trabajaba en Red Bull, y yo le propuse a Red Bull, y ahí sí vino una primera propuesta desde nosotros, hacia la marca, es decir, ¿por qué no intentamos hacer este tipo de apoyo para estos deportistas Red Bull? Eso fue a finales del 2018, se empezó a ejecutar todo el 2019, fue un muy buen año, y después vino pandemia el 2020. Y el desafío ahí aumentó, porque ¿cómo podemos acompañar a estos deportistas siendo que estamos encerrados, todos los deportistas en cualquier parte del mundo repartidos? Y logramos darle continuidad a ese apoyo de recuperación, entrenamiento, estábamos inyectando un poco de nutrición, algo de como mental performance que le gusta harto a Red Bull, y se hizo todo online. Y eso mostró mucha disposición y mucha pega y mucho como corazón de nosotros de querer como involucrarnos, que fue ganando cierta confianza. Y hoy día, claro, hoy día la realidad hay una relación súper fuerte, y ya no solo se está haciendo la recuperación en ciertos eventos, sino que también se apoya a ciertos deportistas, atleta, e inclusive hoy día se ha logrado hacer algunos desafíos de Red Bull Global para algunas escenas de deportes más internacionales. Eso cuando, por ejemplo, los vemos ustedes colaborando con atletas internacionales o nacionales, pero fuera del país, ¿quién invita ahí? ¿Como es Proyecto Chile o Red Bull de afuera? ¿El mismo atleta lo gestiona? Mira, nosotros empezamos a trabajar con el Seba Álvarez, el Ardilla Álvarez, que hace este deporte wingsuit, hombre pájaro, que vuela y que además combina con otras disciplinas aéreas como parapente, paracaidismo. Se empezó a trabajar bien con él y empezaron a haber casos de éxitos como de, no en escenas muy de competencia, pero sí de proyectos que a Red Bull le gusta ir a buscar y que se cumple, y el proceso fue bueno que hicimos con él. Y él un poco nos puso en escena, al ser un atleta Red Bull global, mundial importante, nos empezó a poner un poco en vitrina, y por ahí Red Bull global empezó a entender que existía este lugar en Chile, y siempre por protocolo de marca, en este caso de Red Bull, siempre Red Bull hace un check local. Entonces en ese sentido es como, mira, existe este proyecto de este performance camp para estos deportistas aéreos. En ese caso, ese primer evento fue en Argentina, y se le preguntó a Red Bull Chile si todavía había relación, qué tal la relación, cómo se trabaja, y Red Bull Chile fue el que dio un poco lo que y dijo, son los indicados, y por ahí se nos dio la puerta para ir a vincularnos como un cuanto más internacional. Buenísimo. Y bueno, esas son como las historias de éxito hacia las marcas. Algo que a mí me llama la atención, hoy en día todo el mundo entiende como marketing, por lo menos en esta industria, comunicar, hacer reels, subtitularlos, dar datos, dar tips. Yo veo que en KeepFit no se usa mucho esa herramienta, sino que más anécdotas, historias, testimonios, estar en los eventos, el branding o sea, el business to business al final, ¿cachai? El B2B. ¿Cuál es tu experiencia ahí? Como versus tener una grilla creativa, por ejemplo, como la tiene Mir con THFit, por ejemplo. Total. Versus la tuya, que
tiene un impacto súper fuerte también y está muy alta la marca. O sea, a mí siempre que me llegan pacientes o lo recomendaron para acá o Keyfit, pero estamos más o menos ahí entre las marcas que suenan. ¿Cuál sentís tú hoy en día que es tu herramienta que hace que eso esté arriba? No creo que sea solo boca a boca. Sí, yo creo que hoy día recién, ya después de estos años emprendiendo y entendiendo un poquito más de marketing, hoy día hay algo más de pensado con respecto ya qué vamos a hacer con respecto al marketing o marketing digital o qué queremos comunicar. Se ha ido tratando de inyectar cierto como estrategia como más como consciente, ya vamos a ir a buscar esto, pero en realidad hicimos marketing sin saber que estaba marketing porque era un poco lo que nos gustaba hacer, que era estar en terreno, estar en las competencias, estar en el deporte, estar en la calle, estar en la montaña, estar ahí. Sentíamos que estábamos aprendiendo muchísimo y claro, después fuimos entendiendo que había una relación directa con lo que era el marketing deportivo y también claro, hoy día hay una necesidad hacer marketing porque sabemos y hemos logrado identificar que el marketing efectivamente retorna a ventas y hoy día hay necesidades con vender, sobre todo cuando los proyectos van creciendo y hay más gente trabajando y hay como una responsabilidad también con respecto a, ok, el emprendimiento está en una situación en la que también empuja hacer marketing, pero también, claro, como que es como un marketing también súper noble, como yo he sentido que la mejor herramienta nuestra con respecto a la hora de hacer marketing es estar acompañando al deportista como velando por sus intereses más deportivos y como un poco por solo los beneficios y los resultados que pueda tener ese deportista, esa persona, y el estar acompañando a estos atletas, personas y el estar ahí cerca, el tiempo ha logrado justificarlo. O sea, nosotros nunca imaginamos, Andrés, que una Ignamont, cuando la trajimos hace 6 años a que nos ayudáramos, o una Maca Pérez, como que nunca imaginamos y nunca pensamos, nunca planificamos que nos iba a entregar marketing, el poder estar compartiendo con ellas escena como un panamericano en Chile. Claro, ahora frente a lo vivido decimos, puta, parece que podemos replicar el modelo. Y ahora sí estamos intentando ver cómo podemos inyectar marketing deportivo a 2 años, 4 años, pero sentimos que un poco la esencia y el espíritu de nuestro marketing ha sido y se ha transformado un poco también porque es lo que nos gusta hacer y que nos ha entregado claramente fruto. Sí, mucho fruto, sí. Harto fruto. Y bueno, el tema de la Inamont, en el sentido de... me pasa mucho cuando se nos acercan con propuestas de comerciales o colaboraciones con marcas. Lo que al final siempre trato de analizar es qué posicionamiento o qué nivel de conexión en las redes te puede generar, más que la retribución o monetaria o de visualizaciones o de exposición. Siento que probablemente tenemos mucho menos seguidores que cualquier influencer, pero al final son tus contactos en el celular los que te abren esa posibilidad y abren la gama de venta también. O sea, lo que mencionaste, por ejemplo, los Panamericanos, más allá de la medalla, la posibilidad de estar en distintos eventos, en conocer a distintas personas, en ser invitado a distintos proyectos, al final muchas veces ocurre porque le abriste la puerta o a un deportista o a una persona que andaba buscando tu ayuda. Y quizás esa persona no te expone tanto al público, pero sí te da el contacto o la red que uno nunca sabe al final cuál Totalmente. es. Yo lo mismo, podríamos poner nombres, pero nunca imaginé que contactos que me han llevado a, no sé, estudiar a Estados Unidos. Exactamente. Partieron por un simple, sí, entrena, después arreglemos, ahí vemos. Exacto. Ahí yo creo que el consejo a los que nos están viendo y escuchando, vayan más a la persona que a la marca. ¿Quién está detrás? ¿Qué nivel de contactos, qué capacidad de conectar redes tienen las personas que están detrás de las marcas? Sí, total, porque
hoy día se está dando mucho, creo, una opinión personal, que, claro, hay como esta desesperación un poco porque, claro, la competencia ha estado cada vez más fuerte, los accesos son más fáciles, los recursos están cada vez más rápido disponibles, entonces hay como una desesperación de querer como vincularse y hacer marketing, pero creo que se cometen ciertos errores, como un poco mencionáis, como de vincularse a lo mejor a esta figura comercial o influencer o deportista o cualquier otra industria que refleje y que efectivamente es fuerte desde el punto de vista de su exposición en redes sociales, pero no es realmente ahí donde está el valor que uno puede no solo recibir, compartir, sino que el efecto más potente y el que entrega impacto en serio es como un poco el después, el cómo se... cuál es el retorno más bien casi, no espiritual, pero para que se entienda es como cuál es el retorno real y qué es el aprendizaje que dejó en esas personas realmente, del que cuando decís como nos abrimos las puertas a poder vivir este gran hito y este gran éxito que más allá de las medallas es, bueno, gracias por estar y abrirnos las puertas y de poder vivir este momento. Creo que a quienes puedan estar escuchando el podcast, creo que habría que buscar más ese tipo de apuesta a este como valor más intangible que el simplemente la figura comercial que resulta, pero que tiene poca, hay poca, da poco espacio para involucrarse personalmente. Y para todo tipo de proyectos, finalmente es importante estar acompañado, y para estar acompañado tenéis que tener buenas raíces de conexión, más bien personales. Tiene que haber como una relación afectiva, mucho más cariñosa, un poquito más real que simplemente este intercambio o esta potencia de figuras comerciales. ¿Sí? Sí, sí, que bueno, ahí conectando a eso mismo, pasa mucho con los atletas. Puede ser el escenario perfecto para un atleta, equipamiento, tecnología, ciencia, conocimiento, pero muchos atletas al final a veces prefieren sus centros de donde se vieron nacer. Me ha pasado directamente con atletas de alto rendimiento, que te dicen, sí, pero igual tengo que estar allá, porque algo me pasa allá que, como lo comentaste tú hace un rato, que una de las razones por la que en nuestros proyectos siempre está desarrollar espacios de conversación o más libre, no solo entrenar, que incluso un atleta a veces lo que quiere es venir a echar la talla, y sentir que está en su casa. Me pasó algo muy bonito con José Seano, que también ahora ganó plata, ¿cierto? En Panamericano, tú estuviste ahí. Quiso venir hace unos días, solo me dijo, oye, están todos los entrenadores, ¿podéis pararlo un segundo porque quiero sacar la medalla y darle las gracias? ¿Cachai? Es un gran ejemplo y habla en su máxima expresión de lo que estamos tratando como de conversar, Sí. que es, está claro, yo he podido ver todo este proceso de acompañamiento del punto de vista técnico, el punto de vista del entrenamiento, el punto de vista del performance del José, tú con el José y de todo el equipo que puede haber detrás y efectivamente cuáles son los cambios significativos que le hacen poder llegar a estar altamente competitivo y ganar plata en Panamericano. Claro. Pero la verdad me da la sensación de que ese hito y ese resultado también responde, creo, en mayor parte a, como decís tú, porque bueno, finalmente tiene su casa y no tiene por qué necesariamente venir a entrenar, sino que venir a poder echar la talla, y hay días buenos y hay días malos, y cuando tiene un día malo puede venir simplemente a sentirse acompañado. Ese nivel de conexión en ese tipo de personas de trabajo y en esos lugares, creo que son los que finalmente son los que realmente logran movilizar este tipo de resultados. Y por ahí creo que hay como una oportunidad de poder volver a un poco como humanizar cierto marketing deportivo y de ir a buscar y creer en esas conexiones un poco más personales que a lo mejor a corto plazo no tienen mucho resultado, pero sin duda que a largo sí. Y eso es difícil, porque como en proyectos que están como siendo súper emergentes y hay ciertas necesidades, es complejo no querer tener resultados a corto plazo. Es difícil pensar a largo. Entonces, también es entendible. Entonces, claro, por ahí
es buena esa oportunidad como de vincularse a nivel personal para poder sacar un marketing un poquito más movilizador o que te remueva un poco más de cosas y así que pueda darle más sostenibilidad en el tiempo finalmente a esa relación. Sí, oye, gran forma de manejar este bloque porque era justo a lo que yo quería llegar. Como te decía, siempre tratar de dejarle un mensajito a los que nos estén escuchando, que ojalá sean emergentes y jóvenes. Bueno, somos jóvenes, pero más jóvenes. Porque muchos van a seguir en esta etapa loca de su vida, decir quiero emprender, quiero llevar a cabo mi idea, etcétera. Y si bien, qué bueno que ahora haya una estructura, como un blueprint de decir crear contenido, desarrollar, comunicar, veo en algunos Instagram y marcas que se lo toman muy como de forma como ansiosa y acelerada y grilla de contenido gigante. Y te lo digo yo como experiencia personal porque estoy desarrollando esto de invitar gente que yo considero podemos aportar en conversaciones. Y muchos los descarto por eso, porque detrás de eso hay una persona que no tiene mucho que contarme. Al final una mezcla entre inteligencia artificial, la gráfica en Canva, la materia que ya está en los papers. Pero siento que lo que nos ha hecho avanzar son esas habilidades interpersonales. Total. Y de poder crear lazos que tienen que ver con el respeto, el prestigio. Al final eso es marketing, como por lo menos en la industria deportiva. Lógico. Y yo quería como llegar a ese mismo punto desde tu palabra, como siento que al final nos relacionan tanto, o sea, Keyfit con el Pitu, obviamente a veces son uno, pero también está Keyfit y también está el Pitu, ¿cachai? Yo creo que eso es algo que es un arte que hay que saber desarrollar. Total, o sea, yo sí puedo ser como un poco, compartirte algo más de mi intimidad con respecto a Keyfit. Claro, yo me propuse conmigo mismo poder desprenderme de esta piel de Keyfit y que, claro, antes era mucho más fuerte. Keyfit es Pitu, es el Pitu, y sigo escuchando algunas veces como, pero Pitu, Keyfit eres tú, y en realidad yo lo propuse y ya se dejó de hacer porque en realidad una cosa es la marca y la marca cuando empieza a funcionar tiene su propia personalidad, tiene sus propias necesidades. Y vos eres persona y tenés otra personalidad y tenés otra necesidad y tenés otra inquietudes y es, como decís tú, un arte y un talento poder ser capaz de diferenciarlo porque justamente creo que es la manera correcta después para traspasárselo a quienes se involucran contigo o con tu marca o con las marcas de los otros también. Entonces... Sí, es como un hijo, porque empieza a agarrar una fuerza y madurez. Claro. Que ya uno, aunque le duela, tiene que entender, esto ya no soy yo respirando. O sea, exactamente. Partiste con un cliente, tú solo, o después otro. Y claro, cuando ya tenías el local lleno, hay que entender que muchas veces no va a ir en línea con tu personalidad. Y si uno no sabe soltar eso, solo sufre. Sí, es un proceso de madurar. Claro, también. Y entenderlo también, y algo que a mí me ha costado muchísimo y trato de trabajar constantemente, es como, claro, ya no es solo esta pasión y este cariño, amor, puta, sino que también hay responsabilidad con respecto a, ok, tenéis que velar para que la gente esté bien acompañada, se hagan cosas buenas y trae costos. Trae costos porque finalmente uno quiere tratar de hacerlo lo mejor posible, pero es súper natural reconocer que uno se queda de repente corto de ciertas herramientas y tenéis que aprender otras. Y el asumir ciertas responsabilidades también es todo un desafío, como decís tú, de maduración personal y por ende de maduración también como marca, como empresa, como un poco camino a esta profesionalización de ojalá que esto siga durando muchos años más. Y tiene un cuento, pues, tiene hartas ventajas, pero también tiene ciertos costos. Pues. Sí, atómico. Hagan manera de cerrar este bloque, hablando un poco del marketing, que yo creo que se puede seguir desarrollando en el que viene. Que bueno, dejo como previa Keyfit Headquarters, de eso vamos a hablar en el tercero y último.
Así que moraleja para los que están escuchando, desarrollen sus habilidades, conexiones, antes de solamente exponer contenido, sino que sepan a quién le está llegando ese contenido y creen estos lazos que los pueden hacer posicionarse en situaciones donde van a empezar a crecer, ¿cierto? Así que nada, vamos a un último corte y nos lanzamos con el tercer bloque que se trata de tu proyecto actual. Vamos con todo. Ya, retomando al tercer y último bloque, ahora para mi gusto lo más entretenido siempre es crecer, achuntarle al porte, y yo creo que ahora te estáis mandando un gran salto, po, que son los que ya algunos hemos visto en redes, los Keyfit Headquarters. Así que nada, todo tuyo el micrófono para saber cómo se pasa ya a estar en un local, Bueno, industrializarse. esa es diría que las pocas y primeras estrategias de marketing pensadas para Cacha. el HQ. Ese fue una muy buena idea que las buenas ideas se copian, dicen, y claro, cómo poder llamar la atención para atraer a más gente y de nuevo como reproponer algo distinto que llame algo la atención, genere un poco de movimiento, redes, y así con la necesidad súper también honesta de siempre buscar generar más movimiento, más ventas, porque estos gran saltos los van a necesitar siempre. Sí, pues no, puta. Keyfit HQ es un sueño hecho realidad, la verdad. La posibilidad de poder diseñarlo a medida y ponerle ciertos gustitos, tenerla también como intentar inyectar parte de lo que tú quieres transmitir como con valores o ciertos materiales como materiales nobles propios de cómo se está construyendo y de cómo se va a decorar también es parte también un poco como la oportunidad de seguir haciendo, o sea, más que seguir haciendo es como intentar empezar a hacer trascendencia y un poco el legado de la marca como en la gente, así que es un gran salto, es un gran desafío y va a ser con total realidad nuestra primera apuesta, nuestra primera gran sede de manera independiente, autónoma, solo nosotros y sin el apoyo y la colaboración que ha sido muy fuerte hasta ahora de conjuntos con THFit. Así que es parte un duelo de un cierre de un ciclo que se creció junto de THFit con Keyfit, pero también ha sido muy rico, ha sido súper sano también poder darnos y permitirnos que cada marca también pueda seguir creciendo y podamos seguir velando para que directa o indirectamente nos sigamos apoyando y que vaya cumpliendo cada visión que se va transformando en el tiempo para que lo mejor que sea para acá, como para acá. Siempre le decimos como la posibilidad de escribir este segundo capítulo solo y seguir un poco apañándonos ahora más bien desde la distancia. También es todo un desafío con ciertos sentimientos encontrados, pero muy esperanzado de que creo que esta gran apuesta con el tiempo pueda ir entregando ciertos resultados. Y siempre se decidió, o sea, como que mencionáis, no sé si la separación, pero tener un Keyfit individual. Cuando pensaste en eso, ¿no pensaste en otra casa? ¿Por qué pensaste en un local? Hay varios anécdotas entretenidas y antecedentes que fueron terminando de confirmar lo que sentía y me inquietaba y me trajo algunos rollos personales, como en algún momento estaba cachando que estaba muy angustiado y no entendía por qué. Dejé de disfrutar estar en Keyfit y eso uno lo empieza a transmitir para el resto del equipo y sin querer conscientemente empecé a generar ciertas como desconexiones
como empezar a polarizar ciertas cosas. Y después empezamos a cachar de que, claro, en la casa actual, Kifit venía creciendo, es un servicio de salud, lo que lo hace ser algo más delicado con respecto a ciertos espacios, ciertas áreas de servicio, baños, espacios algo más higiénicos. Siempre hay algún paciente que necesita algún abordaje un poco más íntimo y no teníamos los espacios como resguardados. Y también, claro, por otro lado, en este camino y en estos años emprendiendo, nos fue aleonando un poco y nos fue dando hambre de querer hacer cada vez algo mejor. Y este Kifit nuevo viene a solucionar algo que concluimos que había que profesionalizar realmente. Hubo una clausura de Kifit en Vitacura el año pasado, estuvimos clausurados con candado, cadenas en la puerta, carteles clausurados en Vitacura. Nos clausuraron 10 días. Esas casas tienen una lógica de poder funcionar con ciertas patentes que tienen ciertos límites y regulaciones. Nosotros ya lo habíamos pasado todos. Eran como ciertas bombas de tiempo que sentía, o como una mesa mea coja, y que no le traía mucha tranquilidad ni mucha sanidad mental ni a la marca ni a la gente que trabaja, ni mucho menos garantía también para el cliente, para el paciente. Entonces, esta nueva sede Kifit HQ fue tomando forma y cada vez más realidad con el tiempo, sobre todo los últimos 2-3 años, y se termina de firmar como para la oportunidad perfecta de poder intentar profesionalizar el servicio y proponer algunas otras cosas distintas con respecto a que Kifit pueda empezar a volar solo, digamos, sin THFit. Es una separación total del punto de vista de que ya no va a ser nuestra primera sede sin compartir el mismo espacio, sin compartir el mismo día a día. Algo muy rico, que es muy intangible, que se vive también como sin compartir con los equipos, pero también ha sido muy rico para nosotros y sano, y ambos sabemos que es lo mejor que podemos hacer como para que también cada proyecto pueda seguir creciendo y seguir definiéndose en los próximos, en sus próximas evoluciones naturales. Porque THFit también está en una etapa parecida. Claro. Desde hace unos meses. Claro. Siempre teníamos ciertos acuerdos, lógicamente que no compete como no hacer nuestra competencia, los servicios que nosotros hacemos, sino que también siempre hubo gestos de caballerosidad o acuerdos no realmente formales en contratos, pero sí de mucha palabra, del cual siempre fue muy rico, porque siempre se respetó mucho la palabra y siempre se hizo de, por ejemplo, si cada proyecto tenía la oportunidad de abrir una nueva sede, siempre se le preguntaba a THFit o Kifit si querían venir y hacerlo juntos. Así fue Chicureo, así fue la dehesa, y en base a estos antecedentes, a esta anécdota, empezamos a ver junto con THFit, empezamos a intuir que en un corto mediano plazo iba a haber una necesidad real de tener que profesionalizar cada proyecto, y se decidió que este año 2023 cada uno podía quedar como un poco más libre a la hora de ir a hacer su propia sede sin la necesidad o ni la exigencia de que estuviera el otro, para que también puedan seguir creciendo y construyendo también como sus propias visiones, que hoy día están mucho más claras que antes. Clarísimo. Oye, ¿y qué ofrece el nuevo Kifit? El Kifit HQ, vamos a intentar replicar algunos modelos que hemos visto con alguna experiencia, que es no solo replicar estas experiencias que hemos visto, modelos que funcionan, sino que también hemos podido identificar de manera interna que confirman el por qué hacerlo. Nosotros derivamos a veces más de la cuenta a ciertos servicios, que derivamos de manera externalizada a ciertos servicios
que creemos que lo podemos internalizar, como por ejemplo, claro, tenemos nutricionista que ve procesos de nutrición de leve, mediana complejidad, pero no sé, de alta complejidad, cuando hay ciertos deportistas que están llegando a un nivel de un poco más exigente y que tienen que tener como algún abordaje más hacia la nutriología más que la nutrición, como con un carácter un poquito más específico. Derivamos y empezamos a cachar que eran hartas las derivaciones a ciertos profesionales. Empezamos a ver que derivábamos mucho a la quiropraxia. Tenemos varios quiroprácticos amigos que derivábamos y decíamos, bueno, ¿cómo no poder hacer un modelo que entendemos que podemos hacerlo en nuestro Kifit y que además hemos visto que funciona afuera, con la posibilidad de que en verdad el proceso del paciente o el deportista pueda tener la mayor cantidad de acompañamientos dependiendo del área que necesite en el mismo lugar? Entonces, claro, vamos a seguir haciendo kinesiología, recuperación, reintegro, que fue nuestro como business core, el que nos ha permitido poder como crecer. Y ahora con este Kifit HQ nuevo vamos a dar alternativas adicionales de servicios relacionados a entrenamiento, nutrición, quiropraxia. Tenemos alguna idea de poder traer algunos traumatólogos que nos vengan a ayudar en ciertos procesos, de algunos deportistas o algunos pacientes que están queriendo ser más acompañados con esas áreas, y seguir siempre con el mismo espíritu y el mismo sello de cómo acompañar de la mejor manera ya no solo en lo que es el deporte, sino que a toda persona que se quiera mantener activa, sana, saludable. Y si bien nos interesa que quien hace bicicleta o juega fútbol pueda estar bien acompañado, hoy día tenemos como ganas de inyectar con esta nueva sede, como creemos que hay ciertas cosas como que igual pueden ser clasificadas como, si te gusta jardinear, si te gusta subir el cerro, si te gusta bailar, si te gusta sacar fotos y estáis metido ahí toda la semana, fin de semana, creemos que puedes ser acompañado como un deportista, porque en realidad para nosotros es como que lo eres, un deportista. Claro, como entonces, el fitness indoor, performance outdoor. Claro, exactamente. Buenísimo. Entonces, hicimos algunos test y nos funcionó bacán. Como trabajamos con algunos deportistas que tenían su fotógrafo, y los fotógrafos tenían que llegar al punto en la montaña, se tenían que entrenar para poder sacarle la foto a esta altura después de tantos kilómetros. Y claro, empezamos a cachar en realidad estos fotógrafos que están como detrás de escena tienen la misma exigencia, la misma frecuencia de preparación, gastan los mismos recursos, como cómo poder acompañarlos. Y ahí se nos empezaron a aprender ciertas ampolletas, que es la idea de poder ir a proponer como con este Kifit HQ, que es no seguir cerca solo del deporte, sino que poder acercarnos a otros tipos de personajes, otro tipo de artes, otro tipo de gustos y pasiones que tienen una posibilidad de ser mejor acompañados, digamos. Y en términos de, bueno, me imagino que el espacio es más grande, describir metros cuadrados, equipamiento, irse en lo técnico. Estamos casi que triplicando el metraje cuadrado disponible, lo que es la realidad hoy día de nuestra casa en Vitacura, al lugar nuevo de la sede, es casi 3 veces el metraje cuadrado. Es un proyecto que tiene 2 pisos. El primer piso tiene un acceso peatonal hacia la calle, digamos, y tiene un subsuelo, un -1, que termina siendo un piso 1, un piso -1, 2 pisos. Y entre los 2 pisos te diría que hay cerca de 550, 600 metros cuadrados. Buenísimo, grande. Sí, grande. Y fue todo un desafío porque esos pisos estaban habitados por oficinas. En el primer piso había una cafetería que por distintas razones había salido y estaba un poco botado el local, y a nosotros nos llamó la atención ese local.
pero después cachamos que había un piso -1 con 3 oficinas. Había una oficina de arquitectura, una oficina, un emprendimiento de accesorios para guagua, y por ahí se nos empezó a prender la ampolleta y dijimos, bueno, ¿cómo de repente ampliarnos y crecer y conectar estos pisos? Y fue todo un desafío porque, claro, siempre buscamos la visión de ver cómo conectar estos 2 pisos y que cada piso ojalá pudiera estar en lo más planta libre posible para poder tener mejor conectividad y por ende tener mejor posibilidades de cubrir todas las necesidades en cuanto a la rentabilidad y salud financiera. Y en máquina se equiparon mejor. ¿Sienten que también hay un upgrade ahí? Sí, todo lo que es la kinesiología pura y dura, digamos, como de procesos de tratamiento de lesiones u otras lesiones degenerativas, en realidad las herramientas son bastante sencillas y por ahí no hubo mucha inversión. Como que el último tiempo hemos recuperado harto las manos. Pasamos por muchos años por ciertas herramientas que más bien accesorias o instrumentales que hacen uso de cierta tecnología y como que estamos volviendo a recuperar las manos. Por lo tanto, en kinesiología no hubo ciertos upgrades. Sí, en lo que es la recuperación, reinvertimos toda nuestra tecnología en recuperación, pero por el mismo sistema de tecnología que veníamos ocupando, que es principalmente Normatec, Hyperice, Game Ready, y algunas cosas como... Pero claro, reinvertimos en renovar todo el equipamiento, pero no es que hayamos hecho upgrade, no es que estamos trayendo una nueva tecnología, porque quisimos poner los recursos que teníamos para invertir en nuevas propuestas o nuevas tecnologías o nuevas herramientas fue para cubrir una necesidad que teníamos, que era más bien hacer el entrenamiento, que era poder hacernos de ciertos racks de primer nivel, discos, mancuernas. Nunca, onda, silla de cuádriceps nunca hemos tenido, como que el paciente tenía que hacer la silla de cuádriceps con un kettlebell, a mucha subjetividad, que es rico, lo hace ser como... pero también sabíamos de que teníamos que empezar a profesionalizar y tener que fundamentarnos técnicamente en... Entonces, claro, es muy rico poder ir a disfrutar una bicicleta Kaiser o también, por ejemplo, el Nico nos metió la idea como de este concepto de dual cable, la Free Motion. Entonces, son toda el área de lo que es como el área de entrenamiento, máquinas para entrenar, fitness, entrenamiento más hacia el performance. Claro, ahí sí nosotros estamos haciendo nuestras grandes apuestas, es donde estamos metiendo todos los recursos de inversión porque eran herramientas que nosotros no teníamos y que creemos que son onda súper estándar para hacer lo que un poco hace toda esta industria. Claro. Sí, o sea, bueno, suena a mucho más espacio, interdisciplina y ya esta sinergia con la parte de la carga que necesita la kinesiología en etapas más avanzadas o de performance. Claro. Buenísimo. Oye, para cerrar, no sé si queréis decir algunas palabras ya fuera de pauta antes de ir despidiéndonos. No, gracias por la invitación. Un poco apalancándonos de algunas de las cosas que conversamos. Ojalá que sirva como que podamos transmitir juntos en tu invitación, Andrés, con física y poder contar esta historia con Kifid, que finalmente pueda entregar un mensaje y que podamos movilizar a otros a que puedan conectarse con las personas, no necesariamente con las marcas ni con sus figuras comerciales, sino que es en las personas en las que hay que creer y atreverse a que toda idea loca, bien acompañada y con trabajo, sacándose la cresta, digamos, y estar contrarreloj, como me dijiste tú, fuera de cámara, trae beneficio con
paciencia, con tiempo, sí, pero traen, o sea, hay que ser paciente y ojalá que ese mensaje del cual tú con física estás buscando comunicar, generar este espacio de conversación, que en conjunto podamos ojalá movilizar gente y hacer estos como pequeños switch, estos pequeños agentes de cambio en personas que quieran ir, impulsarse, atreverse en cualquier idea, no solamente en lo que nosotros hacemos con un libro, sino que en cualquier otro propósito personal que siga irradiando y generando esta como colaboraciones y sin pretensiones, ¿cachai? Como Sí, sin pretensiones es rico, como movilizarse sin pretensiones, sin juicios, eh, sin otras cosas que simplemente las personas y un poco compartir de quiénes son los espíritus que estamos detrás aquí tratando de hacer lo mejor posible. Yo creo que ese mensaje es rico e inspirador, ojalá se reciba bien y valorarte y agradecerte y felicitarte el poder generar este espacio en donde pueda ir transformando cada vez más gente y feliz, estar súper abierto a aportar en lo que se necesite y cerrar con sigue dándole, sí, sigue empujando. sí, sí, sí. No te descuides de algunas cosas. Muchas veces, lo decíamos fuera de cámara, de repente estar tan comprometido con ciertos propósitos personales y el cómo vais creciendo, vais viendo crecer tus ideas, tus proyectos. Claro, estáis con muchas ganas y estáis ahí metiendo y te va alimentando esta capacidad como de estar operando y de estar funcionando y de crear nuevas cosas y de seguir impulsándote pero claro, en algunos momentos también refugiarse así como el José y los deportistas de repente quieren tener este espacio simplemente para poder estar acompañados y ser apachachados. Eh, También es importante de repente bajarle a la calma, sentirse acompañado, sentirse regaloneado y permitirte a lo mejor tener algunos días más tranquilos. En lo personal me han ayudado muchísimo, como, claro, como volver a recuperar ciertas ganas para volver a salir más fuerte, tienen sentido, traen resultado y cerrar un poco con eso, como sigue metiéndole con todo, como lo hay hecho hasta ahora, eh, pero nunca está de más tampoco como cuando sintáis que de repente puedes estar descuidando ciertas cosas, descuidando alguna parte de tu equipo, o descuidando parte de tu familia, o descuidando a alguno de tus atletas, permítete de repente cuidarte a ti para poder seguir cuidando lo que te rodea, porque eh, lo que yo he podido tratar de compartir con parte íntima de mi equipo es que eh, evitar que ciertos costos potenciales escalen y generen ciertos daños que genera algunas desconexiones, sobre todo como en proyectos emergentes donde se trabaja con personas, como personas se Sí. trabajan con personas, entonces como un poquito más, Y donde uno cree que a veces haciendo más termina haciendo menos porque quiere acaparar todos los goles. Es lo que hay que aprender a eso es una cosa, y hacer. lo otro es que estáis como dispuestos a que, y eso un poco nos ha enseñado el deporte también, como tiene costos ser el mejor, queremos ser el mejor en lo que hacemos y eso es lo que nos despierta, pero también, claro, es como no matarte haciendo lo que eventualmente el día de mañana puede tener como un costo como mucho más definitivo. Eh, es rico poder compartírtelo con toda confianza porque ha sido rico el poder conectarnos, relacionarnos con el deporte, el BMX. Eh, He tenido, me siento muy agradecido por haberte tenido cerca en alguna instancia en donde hay competencia de BMX y he podido
he podido tener tu apoyo, tu ayuda, tu sugerencia técnica con respecto a algunas cosas cuando estamos trabajando. Entonces me siento con la libertad y la confianza también como para poder, métele con todo, sigue empujando, sigue persiguiendo esos sueños, porque no tengo ninguna duda que los vas a lograr. Pero cuando tu guata te diga, descansa un rato, permítete poder hacerlo, porque estamos como en ciertas generaciones en donde creo que está teniendo más espacio para poder permitirnos hacerlo. Es rico poder compartirlo como, claro. No sé, ¿por cuántos años tenés tú, Andrés? 29. Claro. Yo tengo 35 y como que hay un paso de generación, creo, como mi opinión, como de los 35 a los 30, a los 29, que está siendo cada vez más interiorizado, que lo encuentro súper positivo. Pero claro, como en mis generaciones no se te permitía ser sensible, no se te permitía llorar. Entonces te tenías que sacar la cresta, tenías que sacarte la chucha y tenías que hacer esto y trabajar por esto otro. Entonces no se te permitía mucho. Y si tengo la posibilidad como decir, bueno, sí, permítete poder llorar, permítete poder ser sensible, permítete de repente despertarte un día, descansar, permítete no trabajar una semana y dedicárselo a tu familia o a tu amigo o a tu deportista cuando tenés que viajar con ellos. Es rico el poder permitirse ese tipo de cosas, porque finalmente hoy día creo que hay mejores espacios y mejores resultados como para este bienestar mental y no solo estar todo el rato metiéndola a la máquina de tus sueños, porque en algún minuto pueden detonar o pueden agotarte y finalmente si te quemaste, como que puede volver a acostarte a reencontrar, y por ahí es como, ya más que la industria lo necesita, el deporte necesita a gente como Andrés Bravo, necesita física para mantenerse activo. Entonces, por último, si no lo quería hacer por ti, porque a veces cuesta, ¿cachai? Porque uno se moviliza por el resto, sigue haciéndolo también por el resto y un poco por ahí cerrar con eso, porque es algo que he podido como recibir como bacán poder compartirlo, porque son un poco los espacios en donde uno puede como sacar un poco más la sinceridad o sensibilidad de decir, en realidad hay momentos en los que y todo bien, ¿cachai? Como... Buenísimo. Oye, gran mensaje y forma de cerrar. Hay hartas conclusiones acá, las vamos a tratar de bajar en el punteo del capítulo. Pero nada, aprender a conexiones interpersonales más que las figuras comerciales, ¿cierto? Saber llevar a lo terrenal los sueños y las marcas. Saber separarse de la marca también. Creo que eres un gran ejemplo de eso. Y nada, nos llevamos todo eso en el capítulo. Ojalá que a la audiencia le guste. Y muy agradecido tu presencia también de vuelta. Así que muchas gracias por estar aquí en este día. Gracias. Esperamos hayas disfrutado de este nuevo capítulo de The Freeway Podcast. Recuerda darle me gusta, suscribir y compartir para apoyar este proyecto de emprendimiento en la industria del fitness y el entrenamiento deportivo.